pero ahora sí damos totalmente vuelta a la página, porque vamos a hablar mucho de política. Ya me acompaña aquí a mi izquierda Juan Miguel Gómez, el secretario de Juventud del PJ Bonaerense. Gracias por venir, Juan. No, gracias por la invitación. A ver, bueno, saliendo un poquito de lo que conversaba antes, que es más local, quiero charlar contigo respecto a la Argentina 2018. Lo primero que te quiero consultar, ¿cómo nos ves? Digo, ¿cómo nos ves en la situación de la política? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Crees que estamos en lo peor, que ya pasó lo peor? Digo, ¿cómo analizás toda la situación puntual del gobierno y de los argentinos? No, una situación de una crisis muy profunda, muy aguda, de mucha angustia para una gran parte de nuestra población, y un gobierno que no le encuentra el rumbo al propio modelo económico que intentó instaurar en la Argentina y que está tratando de instalar. Un modelo económico que tiene como objetivos fundamentales bajar el salario real de los trabajadores, modificar las condiciones productivas de la Argentina, y que nos está sumiendo a todos los argentinos en un proceso de endeudamiento feroz, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Vidal, que no tiene ningún objetivo estratégico, no tiene ningún objetivo de industrialización, de obras, sino que es netamente un endeudamiento basado en la fuga de capitales. Hoy estamos rifando 100, 150 millones de dólares por día para mantener un precio del dólar, producto de todas las barreras que se le quitaron al sector especulativo internacional, para que esos dólares se van en la Argentina. Así como entran, se van para los grandes capitales internacionales, ¿no? A ver, pienso un poco en la coyuntura que nos toca de todos los argentinos. Es imposible hablar de la situación de Argentina sin hablar de la economía, ¿no? Digo, porque uno antes podía quizá cuestionarle otros factores al gobierno. Bueno, hoy se agudizó la situación y uno tiene que empezar a trabajar, digo, la crítica hacia el gobierno desde lo económico. Eso coincidís, digo, hay que empezar a meternos de lleno en esa línea. Me parece que hoy la economía es lo que está generando mayor nivel de incertidumbre en nuestro pueblo, mayor nivel de sufrimiento. Los despedidos, bueno, vos planteabas el caso de los compañeros de acá de San Isidro. No conozco el caso puntual, pero me parece que se enmarca en un proceso de despido generalizado en el sector público, que está orientado también a disciplinar a los trabajadores. Los despidos de Telam, los despidos que se dieron en todas las áreas del Estado, y fundamentalmente la no discusión de paritarias, o una paritaria muy por debajo de la inflación que se plantea a los docentes, a los médicos, a los estatales de todas las áreas del gobierno nacional y del gobierno provincial, que tienen un objetivo político que es modificar las condiciones laborales en la Argentina. Me parece que hoy la economía, acompañada con decisiones políticas también del gobierno, es lo que le genera mayor nivel de inestabilidad a nuestro pueblo, ¿no? ¿Aguanta? Digo, la economía se habla mucho de la situación puntual. ¿Crees que esto tiene resistencia? Porque si uno lo ve, o por lo menos toma el parámetro dólar, dice, bueno, la incertidumbre que vos planteás tiene asidero porque todos los días tenemos una novedad distinta. Ahora, en términos generales, y acá en términos generales separo tarifazo, que ahora te quiero consultar, pero esta situación que hablabas vos del mercado de capitales y de situaciones puntuales, ¿crees que resiste mucho más la Argentina? La verdad que es un modelo inviable, pero desde el momento en que se planteó. Es un modelo inviable y fundamentalmente lo que son inviables son las propuestas del gobierno para abordarlo. Acá se repite como logro, no solo los dirigentes del gobierno, sino un importante sector de los medios de comunicación, que la única salida es un ajuste aún más brutal del que hoy estamos sufriendo. Y para eso se plantea, ¿no?, esto de que hace 70 años, siempre, casualmente 70 años, es la fecha de irrupción del peronismo en la historia argentina. Y bueno, yo creo que no es así. En realidad hace 40 años, con el paréntesis del gobierno de Néstor y Cristina, que vimos un modelo económico que es el modelo en el cual la Argentina se endeuda para financiar la fuga de capitales. Fue un modelo económico que se instauró en la última dictadura militar, que es el de la valorización financiera. Ese modelo económico es el modelo económico que no tiene viabilidad en la Argentina porque no contempla a una gran parte de nuestra población. Es endeudarse y sostener el nivel de ingreso de los sectores agroexportadores, sin tener en cuenta que ese nivel de ingreso, sin ninguna retención, sin ningún tipo de cambio diferenciado, lo que genera es que hoy en la Argentina los productos básicos que genera el campo y que exporta el campo cada vez estén más caros, y eso le genera que no puede haber pan en la mesa de un montón de argentinos. Bueno, a ver, vos recién hablabas casi al pasar del ajuste que elabora el gobierno. Es inevitable cuando se piensa en esto traducirlo a los tarifazos y sumarle a esto que el mismo presidente dijo que todavía falta un tercio. Digo, ¿cómo trabajar con eso de cara a la gente? Porque me parece que uno de los puntos que más le repercute es esta situación. En definitiva, el dólar a 25, a 30, y mirá, si no puedo pagar la luz, difícilmente compre dólar. Ahora, la situación puntual del tarifazo y este anuncio de que todavía falta un tercio, ¿cómo lo trabaja el ciudadano? O cómo lo debería pensar, ¿no? Digo.
No, me parece que el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales en su conjunto, las cámaras empresarias, lo que tienen es que tener un nivel de unidad para enfrentar esta política que no está orientada a solo un sector específico, sino que va destruyendo a medida de que avanza todos los sectores de la industria. Nosotros como bonaerense, pero fundamentalmente como bonaerense del conurbano, lo que vemos es una caída fundamental del sector pyme. No hay posibilidad de que de una pyme prospere, mantenga el nivel de empleo con este grado de tarifazo, con un proceso de apertura total de las importaciones. Me parece que la sociedad tiene que encontrar la manera y sus organizaciones tienen que encontrar la manera de ponerle en los lugares institucionales, pero también en la movilización en la calle, un freno, porque no vamos a poder tolerar, o sea, no va a poder nuestro pueblo resistir un proceso de endeudamiento tan profundo y fundamentalmente porque el saldo lo va a pagar los trabajadores y los compañeros que hoy no tienen un trabajo, ¿no? A ver, hablaba la semana pasada con gente de Setia, Sindicato de Textiles, me cuentan que ya están en 28.000 despedidos. Digo, y que puede haber todavía una situación más puntual. Represento este ejemplo porque me parece que es muy elocuente a raíz de lo que decías vos de las importaciones. Le ve la ropa de China y hay 28.000 personas que se quedan en la calle. Digo, me parece que eso es lo complejo y me parece que eso es lo que tiene que atender la dirigencia y traducir a la gente. Porque hoy son los textiles, pero mañana puede ser cualquier rubro. Tal cual. Y es un plan muy direccionado y con un objetivo muy claro. El gobierno desde un primer momento a los sectores industriales, textiles, calzado, marroquinería en general, o incluso la industria metalmecánica o la industria metalúrgica, les planteó, bueno, reconviértanse. Como una empresa que genera calzado se va a reconvertir en otro rubro completamente distinto sin un apoyo del Estado. Es una apertura indiscriminada de importaciones acompañada de una devaluación y acompañada también de un tarifazo. Es la tormenta perfecta para la productividad y para lo que está detrás de la productividad y de esas empresas, que son los trabajadores que hoy no están pudiendo poner el pan en la mesa, ¿no? A ver, te llevo un poquito al rol que te toca a vos puntualmente desde la juventud. Pienso cómo no hacer para comparar, digo, la juventud del PJ con la cámpora, digo, estructuralmente me contarás vos, pero cómo caer tampoco en la política de moda de los jóvenes pro. Digo, ¿tiene lugar el PJ para insertarse en la política desde la juventud con estos dos elementos? Cámpora por un lado y jóvenes pro por otro. Nosotros hacemos una caracterización de la última etapa de Néstor y de Cristina que tiene que ver con una impronta que esos gobiernos y ese proyecto político significaron en una gran parte de la juventud argentina y una parte importante que se incorporó a la política. Entendemos que ese proceso no se agota en una agrupación, ni en dos, ni en tres, y que es un proceso transversal. Hoy en nuestra generación hay un acuerdo sobre determinadas cuestiones de política de Estado, sobre el rol de los derechos humanos, sobre el rol del Estado en la economía, sobre el rol del movimiento obrero, y entendemos que sobre ese núcleo de coincidencias es donde nosotros tenemos que reconstruir una juventud peronista que tenga un rol claro en oposición a este modelo político que hoy gobierna la Argentina y que apunte un proceso de trasvasamiento generacional y de renovación. Se habla mucho de la idea de renovación, pero nosotros entendemos que la idea de renovación tiene que estar basada no solo en ayornar a esta idea que por ahí trabaja mucho el PRO de la cuestión solo de la comunicación, que es importante, pero que no se agote en eso, sino que fundamentalmente la renovación en el peronismo tiene que ver con incorporar agenda de sectores políticos que hoy están afuera de nuestra agenda. Néstor Kirchner, a mi entender, fue el principal renovador que tuvo en los últimos años el peronismo. ¿Por qué? Porque logró incorporar a nuestro partido agenda de sectores que estaban excluidos de nuestra agenda y de nuestro programa político. Esa renovación es la que nosotros hoy tenemos que encarar. Ir a buscar a aquellos sectores que no estamos pudiendo representar, integrarlos en nuestro movimiento y que tengan una voz y un protagonismo. Un ejemplo tiene que ver con el protagonismo que están teniendo las compañeras en cuestión de la lucha de las mujeres, ¿no? A ver, pienso un poco en la juventud del peronismo a lo largo de la historia. Y justo ayer, bueno, se cumplieron 44 años de la muerte de Perón. Y tuve la posibilidad de repasar un poco de documentos viejos, ¿no? Digo, de esos que aparecen en épocas importantes. Y esa juventud tenía mística. O sea, cuando uno lee la historia del peronismo, hay mucho hincapié en esos jóvenes. Hay que apelar un poco a eso, digo, hoy porque
esto que hablabas vos de la comunicación que nos relata el PRO, es muy vacío. Digo, muy vacío en el sentido de que no va a las bases quizá del enamoramiento que sí tenían en otra época las juventudes políticas. Por eso te pregunto, ¿crees que el PJ o esta juventud tiene que volver a esa mística que por ahí la caracterizó a lo largo de la historia? Es fundamental, creo que una de las tareas que tenemos como JP es recuperar esa mística, ponerla en función de un proyecto político y también generar mayores niveles de participación. La mística de nuestro movimiento, que es fundamentalmente un sentimiento, tiene que ver con la transformación y la lucha en función de los más humildes. Creo que nuestra JP recupera la mística a la medida de que está codo a codo en la lucha con los trabajadores, con los compañeros que se están quedando sin trabajo y con los más humildes. No hay una mística del marketing ni hay una mística de los focus group. La mística del peronismo está vinculada con ser carne de la lucha y la representación de los trabajadores, porque en el sentido fundamental de nuestro movimiento es eso, es la estrategia de poder de los sectores populares y los trabajadores. En la medida que nosotros recuperemos ese rol como movimiento, la mística es ineludible. A mí me da la sensación, ligándolo a esto, que hoy estamos en un punto de quiebre. Para gran parte de la sociedad hay que volver al peronismo y para la otra gran parte el peronismo es piantavoto. Digo, si se quiere como estructura política, ¿no? Porque es algo vetusto, porque para muchos es lo peor esto que relatabas vos. Hay un punto de unidad en el medio, de cruce entre quizá convencer a la población, que en definitiva es la que termina trasladando la situación de poder para volver a ganar una elección. Digo esto porque me da la sensación, ahora vamos a hablar de la posible unidad, pero que se impulsan los trabajadores, que se impulsa la juventud, bueno, se empieza a reactivar eso. Ahora, si los trabajadores tienen una barrera a quedarse sin trabajo, si los jóvenes dicen, no, estamos en un esquema vetusto, bueno, nadie reactiva y no hay oposición en definitiva. Digo, ¿es posible pensar para el 2019 una unidad real con todos estos segmentos y que la población joven sea la que empuje quizá a los dirigentes? Sí, más que posible, creo que es imprescindible, es urgente. Nosotros, como generación joven, con una vocación de poder, por eso estamos en el peronismo, con una vocación de transformar y fundamentalmente con una vocación de estar en función de los intereses de nuestro pueblo, de militar en función de los intereses de nuestro pueblo, tenemos la necesidad de construir un proceso de unidad para enfrentar este modelo económico, porque no, de otra manera, el sufrimiento de nuestro pueblo sería mucho más profundo y no quedaría país para gobernar, no quedaría país para transformar, porque las condiciones de dependencia a las que nos está empujando esta gente son brutales y nosotros necesitamos que la juventud sea un motor en la renovación del peronismo, en la reconstrucción de los lazos con el movimiento obrero y de alguna manera en ir incorporando sectores que por errores políticos por ahí se nos fueron cayendo del mapa de nuestro propio espacio político. Vos planteabas una división en la sociedad o una parte de la sociedad que ve al peronismo como algo vetusto, pero también es cierto que hace no tanto el peronismo logró sacar el 54% de los votos en la última elección de Cristina para presidenta. En ese 54% hay un montón de sectores que probablemente en los 4 años posteriores nosotros no logramos interpelar. El desafío del peronismo y que la juventud peronista tiene que tener un rol protagónico en esta etapa tiene que ver con ir a buscar esos sectores, con darles un lugar de protagonismo, un lugar de participación, pero fundamentalmente con integrar sus necesidades. Hoy la clase obrera está profundamente fragmentada en una misma cuadra, vemos distintas realidades. Están los compañeros profundamente precarizados, están los compañeros que hoy están siendo víctimas de esa precarización y que tenían un trabajo formal, están aquellos que hace muchos años no pueden acceder al mundo del trabajo, y eso requiere una reactualización doctrinaria. Por eso una de las tareas que venimos trabajando de la JP tiene que ver con rediscutir qué peronismo queremos, qué país queremos y qué provincia queremos, porque también no tenemos que olvidar nuestro rol como bonaerenses. Rediscutir ese rol para construir un programa político y que la juventud tiene mucho para aportar en eso. A ver, te escuchaba recién con atención, hablabas del 54% que sacaba Cristina, y también en este juego de unidad, hay algunos que dicen, Cristina planteó unidad ciudadana a partir de 2017, por afuera del peronismo, no quiere estar dentro del peronismo. Bueno, desde tu lectura, o por lo menos de tu análisis, la incorporás a esta idea de unidad. Sí, por supuesto, me parece que hoy Cristina es la dirigente opositora con mayor liderazgo, con mayor caudal electoral, y que no hay ninguna posibilidad de construir un nuevo programa y una nueva mayoría para reconstruir el gobierno sin Cristina. Parece que en las últimas elecciones nosotros pusimos a nuestra mejor cuadro, que es Cristina, a enfrentar a Bullrich y perdimos. Una parte importante de nuestro pueblo decidió acompañar
al modelo económico de Mauricio Macri. Pero al mismo tiempo, la opción o la parte que decidió no acompañar ese modelo económico, que se enfrentó al modelo económico que propone Macri, decidió acompañar a Cristina. Y en la mayoría de las provincias decidió acompañar a los proyectos, a los partidos políticos, a los candidatos que se diferenciaban con más claridad del modelo económico de Macri. La sociedad que eligió votar a una oposición, eligió votar a la oposición más clara, más contundente, no una oposición que se quedaba a medias tintas sobre criticar el modelo económico. Entonces me parece que Cristina es un actor fundamental para la reconstrucción de este modelo de mayorías, pero al mismo tiempo entiendo que eso tiene que ser sin ningún límite, sin limitar a otros compañeros que están afuera hoy del espacio político, pero que tienen la vocación de volver, la voluntad de volver, y que en la medida de que esto también se vaya trasladando en las cámaras, tanto provincial como en la Cámara Nacional, de diputados y de senadores, tenemos que ir construyendo un modelo que contenga a todos, al kirchnerismo, pero también otros sectores. Sin rencores, ¿no? Digo, y lo pienso porque si uno analiza la elección del 2017 y quizá traslada lo que tuvo el PJ, digo, en un candidato y se lo pasa a Unidad Ciudadana, la elección hubiera sido distinta. La reconstrucción debe ser sin ningún tipo de rencor, no decirle al compañero, como llaman ustedes, vos estuviste del otro lado, ahora acá, vení pero no tenés tanto lugar. Digo, ¿cómo se trabaja? Porque también eso es una realidad objetiva. El 2017 no se ganó porque se fue separado. Me parece que hoy no hay margen con el nivel de sufrimiento que está teniendo nuestro pueblo para que la dirigencia tenga ningún tipo de rencor ni resabio de mezquindad al respecto. En lo personal creo que hubiera sido positivo dar una interna y que Unidad Ciudadana y Cristina se enfrente a la otra opción que planteaba el peronismo, y creo que en esta oportunidad ese es el camino también, lograr construir un partido que tenga un programa común en determinadas cuestiones. El peronismo en su conjunto tiene que decirle no al endeudamiento, porque es un endeudamiento que se está haciendo solo para financiar la fuga de capitales, como charlábamos antes, y que no le deja ningún rédito al pueblo argentino. Entonces, sobre determinados temas tenemos que construir consenso. Y en relación a la disputa de los candidatos, de los compañeros y las compañeras que creen que pueden expresar mejor nuestro proyecto político, tienen que tener la posibilidad de ir a una interna abierta, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en cada uno de los distritos. Al peronismo le hace mucho daño la proscripción de listas, le hace mucho daño la elección de candidatos a dedo y le hace mucho daño que los dirigentes no estén a la altura de las circunstancias, porque los que están sufriendo son los que menos tienen. ¿Sos optimista de que eso se pueda dar en el 19? Estoy convencido porque es una necesidad de nuestro pueblo y creo que la militancia, y en esto la JP tiene un rol fundamental, en plantearle al conjunto de la dirigencia del peronismo que no hay lugar para mezquindad y no hay lugar para expulsar compañeros. La última para liberarte, obviamente agradeciéndote. El gobierno dice después del Mundial arranca la campaña, digo, lo reconoce abiertamente, no se hace mucho problema por eso. De parte de la oposición, digo, se empieza a trabajar en tiempos de apresurar quizá la unidad que se ansía tanto, el momento de no año que viene, digo, cómo se trabaja, sabiendo que el gobierno quizás ya en poquitos días nada más empezará a trabajar ejes comunicacionales, propuestas y todo lo que hace una campaña. No, creo que se viene una etapa muy, muy difícil y que exige mucha responsabilidad de los dirigentes, que tiene que ver con, por un lado, construir una propuesta electoral para darle una respuesta a nuestro pueblo sobre cuál es el proyecto que tiene el peronismo para gobernar. Nosotros tenemos que salir a hablar con los vecinos en función de un modelo económico para el gobierno. Y al mismo tiempo, el peronismo tiene que tener un rol protagónico en la calle. Se viene un escenario de mayor ajuste, un escenario también de mayor persecución. Vos contabas la situación de Nuevo Encuentro acá en el distrito. Me parece que es una situación que no es solo el distrito, sino que hay un proceso de persecución a los dirigentes que opinan distinto a nivel general. Está el caso de Milagro Sala como presa política, locales partidarios que fueron baleados, en este caso otra la rotura, pero un montón de locales que fueron baleados, y una persecución judicial muy importante a los dirigentes que no comulgan con este gobierno. Entonces me parece que el peronismo tiene el desafío de tener una presencia clara en la calle, contundente, para enfrentar este modelo de ajuste y este modelo de persecución política. No, a ver, que se entienda, obviamente que coincido lo que planteas. En ningún momento estoy celebrando que le rompan el local a Nuevo Encuentro, sino que me lo permiten. No, yo se lo planteo como una cosa general, porque por ahí este caso fue un caso puntual, pero lamentablemente hoy en Argentina es algo que se está instalando. En el caso de Nuevo Encuentro, son de otro partido político, pero hemos compartido el mismo gobierno. En la ciudad de Buenos Aires hace no mucho
un militante recibió un tiro en la inauguración de un local. Una locura. Entonces me parece que es un contexto general de persecución hacia los sectores políticos que no comulgan con el gobierno. Yo creo que hay mucho de eso, y sumo, para aquellos que no saben, quien les habla tiene todavía una situación judicial con el intendente de este distrito, simplemente por ser opositor y por plantear por parte del intendente mismo una situación que para mí limita mi libertad de expresión, pero como opino distinto, y aquí la justicia obviamente no se caracteriza por trabajar en una situación, digo, de honestidad intelectual, sigue el proceso judicial abierto como si nada. Así que imagínate si conoceré de las situaciones y de los momentos raros que se están viviendo. Por eso lo aclaro y me parece importante sumarme a lo que bien planteas vos. Ninguna persecución es sana y ninguna persecución es válida. Simplemente comenzaba con esa situación. Juan, agradecerte realmente que haya venido a conversar. ¿Cómodo? Encantado, muchas gracias. Muy buena la invitación y muy buen programa. Le agradecemos a Pali también que hizo el contacto y a Marco como siempre, así que es importante tenerte. Nos quedó afuera 3 de febrero, digo, para conversar, pero vamos a invitar a la compañera. Ana Luz Valor, concejal de 3 de febrero, que es compañera. Ustedes se dicen compañera, ¿no? Aunque sean pareja. Digo, no sé si se podía contar esta, pero... Sí, es mi mujer, la madre de mi hija. Por eso, pero se dicen compañera también. Tal cual. Así es, así que la vamos a invitar próximamente. Gracias, Juan. Muchas gracias.